Bienvenido. Usted está escuchando Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Cada episodio le ofrece conversaciones y entrevistas con pastores y líderes cristianos reconocidos en su ámbito, así como también debates con diferentes personalidades que se destacan por su influencia en la comunidad evangélica. Hablaremos sobre temas alegres y hermosos con enfoque bíblico, pero también hablaremos sobre temas que causan debate y división entre el pueblo de Dios, siempre a la luz de las Escrituras. Esperamos que este tiempo sea de bendición para sus vidas. Hola hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Nuevamente a un nuevo episodio del podcast. Seguimos hablando con nuestro hermano Mauricio desde Madrid sobre la especulación o la escatología, ¿sí? Sabemos que nuestro hermano Mauricio es evangelista y él predica allá en España. Bueno, estábamos hablando, Mauricio, la semana pasada sobre la última generación, sobre la última semana de Daniel y sobre la parábola de las 10 vírgenes, pero habíamos dejado pendiente la Agenda 2030 y la Agenda 2050, que como bien dijiste, muy pocas personas son las que la conocen o conocen acerca del plan de esta agenda. Vayamos recordando un poquito, a ver, sobre las 3 variables que hablamos la semana pasada y luego entramos a lo que es esta agenda que viene programada, ¿sí? Pero hagamos un pequeño recordatorio, por favor, de las variables X, Y y Z. Ok. Muy buenas tardes a todos los oyentes, que Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo desde acá, desde la madre patria, España. Estábamos hablando la semana pasada, mis amados hermanos, sobre las 3 variables que nos ofrece la Biblia y que no podemos asignarle valor a esas variables porque nos saldríamos ya de la escatología a crear especulación, pero ciertamente existen esas variables de tiempo. La variable X, que es la última generación, decíamos que podría ser 80 años o 100 años. Los versículos en la descripción del vídeo y demás, pues podrían obtenerlos también. Tenemos la variable Y, que es el pretribulacionismo y el mitribulacionismo, que nos proponen 7 años o 3 años y medio. Ese tiempo también hay que sumarle o restarle a la fecha del rapto, si así lo quieren llamar. Y tenemos la variable Z, que es el tiempo que se demoró el esposo en llegar a la boda. Como en la parábola de las vírgenes, el esposo llega a la medianoche, debemos entender que esa boda tenía una hora. Las vírgenes estaban esperándole a esa hora. Como no llegó, se durmieron y llegó a la medianoche. Entonces tenemos un margen de tiempo, un margen de error en el tiempo kairos de Dios, que Él sabrá cuánto tiempo se demora. Nosotros no lo sabemos. Existe una variable. A esa variable le hemos asignado Z. Ahora, como nosotros sabemos que Jesús nos dijo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, debemos tener en cuenta que Pablo nos advirtió en 2 de Tesalonicenses que existe en desarrollo el misterio de la iniquidad. El misterio de la iniquidad está detrás del control político, económico y médico, de la educación y de todo. Ese misterio de la iniquidad se ha venido desarrollando desde los tiempos de Pablo. Y ahora vemos que conforme nos vamos aproximando a la última generación, que si bien podríamos decir son 80 años, el 2028, también se acerca una agenda globalista en el año 2030. ¿Es coincidencia o es cumplimiento profético de las Escrituras que nos advirtió Jesús acerca de lo que está ocurriendo? Entonces, ¿qué es lo más prudente, lo más sabio? Que escudriñemos las Escrituras y veamos que el cumplimiento de todo lo que estaba pasando enfrente de nuestros ojos es simple y llanamente lo que nos advirtió Jesús en Mateo capítulo 24. La Agenda del 2030, mis amados hermanos, es un plan de acción global
Es un plan de acción de control para las personas y para el planeta, con fines de prosperidad y con fines de paz principalmente. Entonces, la Biblia, ¿qué nos dice en 1 Tesalonicenses 5, verso 2 y verso 3? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, dice que cuando digan paz y seguridad, ¿quién va a decir paz y seguridad? Pues los gobiernos van a decir, ahora sí tenemos paz, ahora sí hay seguridad, ahora sí tenemos de todo. Y eso es precisamente lo que propone la Agenda del 2030, paz y seguridad. De hecho, son un conjunto de 17 objetivos interconectados que buscan abordar los desafíos globales más apremiantes, que son el fin de la pobreza, la paz, y bueno, son 17 objetivos, pero de los cuales destacan el fin de la pobreza, la paz y la seguridad. Y la Biblia nos anticipa que dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y el versículo anterior dice, sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando nosotros veamos que la geopolítica mundial apunta hacia la paz y la seguridad, y estamos ya en la última generación, y estamos viendo tantas señales que hemos visto en los cielos. De hecho, ahora el 7 de septiembre aquí en España vamos a poder ver la luna de sangre también. En Europa. Que nos dijo el apóstol Pedro, la luna se convertirá en sangre. 3 lunas de sangre han habido aquí en España, y el 7 de septiembre vamos a ver aquí otra más. Entonces, hemos visto señales en el cielo, hemos visto terremotos en la tierra. En este año, en el 2025, 7 terremotos en los 7 últimos meses. En escala de Richter han sido mayores de 7 los 7 terremotos. Entonces, amada gente, cuando nosotros vemos todo eso y vemos la geopolítica que apunta hacia un gobierno mundial, que apunta hacia ofrecer paz y seguridad, como nos lo dijo Pablo en Tesalonicenses, debemos ser conscientes de que Cristo está a la puerta. Entonces, la Agenda del 2030, mis amados hermanos, es un acuerdo adoptado por los Estados miembros de la ONU que viene desarrollándose desde el 2015. Según el apóstol Pablo, eso viene desarrollándose el misterio de la iniquidad desde tiempos de él. Pero a partir del 2015 en adelante, comenzaron a programar esta agenda para su cumplimiento. De acuerdo a lo que ellos pues han acordado, pues dice que ellos reconocen como mayor amenaza la pobreza. Y lo que quieren erradicar es pues la pobreza en el mundo, que todo el mundo, o sea, se acabe la pobreza. ¿Qué pasa con el gobierno del anticristo? ¿Ofrece el anticristo estabilidad económica cuando viene? ¿Acaso no va a haber prosperidad cuando él gobierne? ¿Acaso no va a haber todo lo que nos dice Daniel del anticristo, todo lo que nos dice el caballo blanco, lo que nos revela Juan, de que va a ser todo tan bonito y va a gobernar durante 42 meses y todo el mundo va a decir, mira, él es el Mesías, él nos ha dado tal, él nos ha dado esto, y por eso muchos serán engañados? Entonces, la geopolítica y el ministerio de la iniquidad está detrás de todo esto para darle así el gobierno al anticristo cuando se presente al mundo. Entonces, amados hermanos, 17 objetivos interconectados busca la agenda globalista del 2030. Y qué coincidencia que pasen 80 años de que Israel se hizo nación en el 2028. ¿Es coincidencia? No. Abramos nuestros ojos y démonos cuenta de que todo esto es apuntando a la venida de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿por qué existe una agenda del 2050? ¿Será acaso que la agenda del 2030 es solo un modelo o el inicio de un gobierno que va a empezar y se va a proyectar hacia el 2050 para un control mayor, para un gobierno mayor donde va a existir más control incluso sobre la gente, donde imagínense, o sea, que en la agenda del 2030 incluso es lo que se propone es que desaparezca hasta el dinero en metálico? La marca de la bestia, según el apóstol Juan, nos dice que nadie podía ni comprar ni vender si no era con la marca de la bestia en la frente o en su mano. Actualmente, si es que desaparece el dinero metálico, ¿con qué pagamos? Con tarjetas de crédito, con el móvil,
con cualquier cosita de esas. Entonces, a lo que ya nos quiten el dinero metálico, nos vamos a quedar meramente con tecnologías digitales para poder operar. ¿Y qué es lo que propone la Agenda 2030? Pues hacer eso. Entonces, amar a la gente, si el Apocalipsis me está diciendo a mí que eso es lo que va a ocurrir y yo estoy viendo ante mis ojos que está ocurriendo. Entonces, estamos viendo que la Biblia no es un cuento de hadas, que la Biblia ya estaba escrita hace tantísimos años y estamos viendo el cumplimiento ante nuestros ojos. Apercibámonos que Cristo viene. Mauricio, hay algo que quería que me expliques. En el gráfico que me enviaste, hablas sobre el rapto, por ejemplo, en la agenda 2030. 1948 más X y pones menos Y, ¿no? 24 horas. Luego pones en 1948 más 80, supongo que te refieres a los 80 años. Y después pones en el 2028 y luego pones menos 7. Y ahí pones más las 6 horas y luego el 2021. Ahí los hermanos lo están viendo seguramente ahí en el gráfico. Luego me haces básicamente lo mismo con la Agenda 2050. ¿Qué estás queriendo explicar acá? Ok. Como mencionábamos en el capítulo anterior acerca de la especulación, que es salirse de la escatología, tengamos mucho cuidado en querer proponer tiempo a donde no tenemos tiempo señalado. Por ejemplo, habíamos dicho que la variable X es la última generación, la variable Y la última semana y la variable Z la hora en la que el esposo llegó y cuánto se demoró. Entonces, propuesto así, según la escatología, tendríamos que la higuera en 1948 tenemos que sumarle ¿cuánto? La última generación. Proponiendo que la agenda del 2030 sea esta agenda globalista, geopolítica para el anticristo, le ponemos a la variable X 80 años, como muchos escatólogos y expertos en este tema lo han dicho según el Salmo, ¿verdad? Tenemos que sumarle 80 años al 1948 y tenemos que restarle los 7 años de la tribulación en el caso de la variable Y del tribulacionismo. En el caso del mi tribulacionismo habría que restarle 3.5 años. Okay. A eso tenemos que aumentarle las 24 horas que llegó el esposo a la medianoche, restarle la hora de la boda, que no tenemos. Como no tenemos, ponemos variable Z. Pero sabemos que las bodas judías se festejan a las 18 horas. Entonces, 24 horas menos 18 horas. 6 horas ahí. 6 horas. De la medianoche a las 6 de la tarde. Sí, nos da el margen de tiempo. Entonces, acabamos en el 2028, menos 7 y más las 6 horas que nos da un 2021 más 6 horas. Ya. Entonces, a lo mejor muchos dirán, pero no, si es que fuera el 2028 la venida de Cristo y se acaba la generación, pero eso ya tuvo que haber ocurrido en el 2021. Pero están olvidando el dato de que tienen que sumar esas 6 horas, la variable Z, que es el tiempo que se demoró el esposo. ¿Qué tal si en el 2021 hubiese sido, ya ahí era la hora de la boda? No vino a la hora de la boda. Vino después. Sumémosle las 6 horas. Ahora, ¿cuánto valen esas 6 horas? Sería ya mera especulación, porque no lo sabemos. Como el otro día me pusieron un comentario en uno de mis videos, que por cierto les hago una invitación cordial a mi canal de YouTube, La Verdad Los Hará Libres de MXR, que se den una vueltita, les puede interesar algunos videos. Ahí se lo voy a estar poniendo en la descripción para que entre. Sí, me puso un comentario ahí, un seguidor me dice, si cogemos un día para el Señor es como 1000 años y 1000 años como un día, me dice, un día son 24 horas, eso serían 1000 años. Las 6 horas vienen a ser 250 años. Esos 250 años, sumando al calendario de Israel, sale justamente 6030 años. ¿Será que 30 años es el margen de lo que Cristo se va a demorar, al igual como en el Antiguo Testamento 30 años? No lo sabemos, hermanos. Ya eso es mera especulación. Entonces, por eso es que yo les quiero hacer caer en cuenta de que no postulemos cosas ni nos hagamos películas en la cabeza, a pesar de tener todos estos datos, porque recuerden que esos datos son variables. Por eso planteo la postura con una X, con una Y y con una Z.
porque verdaderamente estamos perdidos en el tiempo, incluso con el 1948, porque nuestro calendario gregoriano, según expertos, deberíamos contar desde el año 4, otros dicen desde el año 6. O sea que no sería ahora mismo 2025, sino sería 2021. Y si le quitamos esos 7 años, estaríamos en el 2014. Entonces imagínense, hermanos, también estamos perdidos en el tiempo porque el mismo calendario gregoriano y los años de 365 días, a diferencia de los judíos de 360 días, nos hacen tener más márgenes de error en el tiempo. Pero si lo basamos a través de los calendarios, por ellos tienen un calendario lunisolar, ¿no? Nosotros de gregoriano. Si nos vamos a basar a través de eso, a través de la historia, pues se han perdido bastantes años. No sabemos. Pero al menos tenemos bien contada la fecha desde que Israel fue nación, ¿no? Desde que Israel se hizo nación, por eso el dato 1948 hasta para acá. Estamos en cuenta regresiva. Tenemos que sumarle la última generación, por eso pone más X. Tenemos que restarle el tiempo de la tribulación. La Y, 7 años en el caso de los que creemos en el pretribulacionismo, 3 años y medio en los que no, y después aumentarle cuánto se demoró el esposo en llegar, que son la medianoche menos la hora de la boda. Como no tenemos la hora de la boda, pues ponemos 18 horas en base a una especulación, porque a esa hora se festejan las bodas judías. ¿Y qué dato nos sale? Pues 2021 más 6 horas. Entonces, amada gente, por eso es que no podemos poner datos a las variables. La verdadera fe del cristiano y la convicción de un cristiano se queda en el primer paso, donde dice rapto es igual 1948 más X menos Y más 24 menos Z. ¿Cuándo viene Cristo? Pues no lo sé, pero ahí va a venir. ¿Cuándo llegará? Pues 2028, 2031, 2000, yo qué sé, pero de que viene, viene. Ahora, yo puedo postular y salirme de la escatología para crear mera especulación y confundir a los hermanos y crear alertas amarillistas. No puedo porque yo estaría difundiendo algo especulativo con respecto a la Agenda 2030, algo especulativo con respecto a la Agenda 2050. El evangelio del terror, básicamente, como algunos hermanos, ¿no? Y ya es hora, ya es tarde, ya es el momento. Atención. Ahora, lo que debemos tener en cuenta es que es verdad, estamos en los últimos tiempos. O sea, según lo planteado, como entendemos más o menos que tiene que acontecer las cosas, pues nos queda muy poquito tiempo, en realidad. Ajá. El poco tiempo que podemos tener en esta tierra que queda, que sabemos que creo que Dios, como hablamos en el podcast, en el capítulo anterior, ha puesto en el corazón de nosotros, sus hijos, y también en muchas personas de todo el mundo en realidad. A pesar de eso, pues tampoco no es bueno predicar, como te decía, el evangelio del terror, ¿no? Que esto va a acontecer así, o sea, no por miedo, no por terror, sino por más bien todo lo contrario, ¿no? Por amor a los hermanos. No, tampoco Sí, para porque hacerlo, ¿qué te digo? Parecer como que esto es una hecatombe global en el sentido, no digo que no va a suceder la gran tribulación, ni nada, obviamente, y van a ser días, como dice la Biblia, cual no los hubo ni los volverá a ver. Pero, como te digo, es muy fácil enseñar un evangelio del terror a enseñar el evangelio que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, en base a las señales que vemos a través de las cartas también, que nos dice que las analicemos a través de las cartas de Pablo, y que también Jesús nos dice que analicemos esas señales, ¿no? Es muy diferente. Entonces, como hablábamos la semana pasada, esto es muy fácil de trastocar, ¿no? Y los hermanos, la mayoría, caen. Y muchos que creyéndose hermanos, porque no lo son, también caen, obviamente. Entonces, creo que es momento también de que nosotros comencemos a predicar la sana doctrina, ¿no? Sin estar haciendo tanto terror de esto. sí, porque, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, si ya se va a acabar el mundo, ya para qué vamos a vivir, ya para qué vamos a abrir iglesias si ya se va a acabar el mundo. No, mi amada gente, el evangelio tenemos que propagarlo hasta el último día que estemos en la tierra. Así es. Porque, miren, hay otro dato también que nosotros debemos tener en cuenta, y que es que la ciencia se aumentará.
Debido a que la ciencia se ha aumentado, ahora mismo podemos estar haciendo este podcast, porque en 1980 no van a poder hacer esto. Entonces, amada gente, la ciencia se ha aumentado y eso ha permitido que el evangelio se expanda más. Y eso nos dice en Daniel 12, en su versículo 4, dice la parte final, dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Todo eso hemos visto, los avances tecnológicos. Y miren, voy a leer algo literal que dice en una de las revistas de tecnología que nos habla, dice que para el 2030 las computadoras y los teléfonos tradicionales serán reemplazados por dispositivos avanzados como gafas de realidad virtual, auriculares inteligentes y proyectores holográficos. El Internet evolucionará hacia una experiencia totalmente inmersiva, integrando realidad aumentada y virtual con comandos de voz, gestos e interfaces cerebro-computadora. Y la Biblia que nos dice que la ciencia aumentará en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprovechar como cristianos y utilizar este tipo de plataformas no para difundir mentiras, sino para predicar el evangelio de la verdad. ¿Cuál es el evangelio de la verdad? Tito en su capítulo 2, versículo 12 nos dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la predicación del evangelio, del arrepentimiento, es lo que debemos priorizar. ¿Por qué? Porque Cristo viene. Entonces, a ti de nada te sirve meterle miedo en tu trabajo, tu compañero del trabajo, decirle, se va a acabar el mundo, se va a acabar el mundo. No, si tu compañero, y si se acaba el mundo, tu compañero se va a quedar en el arrebatamiento, tú te vas a ir y él no se ha arrepentido. Entonces, ¿de qué te sirve decirle que se acabe el mundo si tú no le has predicado que se arrepienta? Sí, pues. Así de Entonces, sencillo. la predicación del arrepentimiento es prioridad. Y ahí explicarle, mira, si tú te arrepientes, la palabra de Dios nos habla de que este mundo va a llegar a su fin, pero Dios nos dio una promesa y nos va a llevar de aquí y vamos a estar para siempre con el Señor. Pero claro, pero Él tiene que, la fe viene por el oír, el evangelio. No dice la escatología, dice el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Ir por todo el mundo y predicar que Cristo vino, murió por nosotros y que Él es el camino hacia el Padre. Entonces, prediquemos el evangelio. Así es. Así es. Muy bien. Continuamos entonces con lo que estabas explicando. Ok, ahora vamos a irnos con la misma fórmula que yo creo que alrededor del mundo mucha gente estará de acuerdo. Porque 1948 tenemos que sumarle pues la última generación, poniendo el caso de que la última generación, porque eso es una variable, la variable X, pueden ser 80 años la última generación, pero pueden ser 100 años. ¿Sí? Los que no han visto la primera parte del podcast, vayan a ver la primera parte y ahí explicamos por qué, en Génesis 15. Sumamos 100 años de la última generación. Restamos 7 años en el caso del pretribulacionismo. Y nos quedamos con las mismas 6 horas de la boda, que nunca vamos a saber cuánto es el tiempo que se demora. Nos da 2048 menos 7 más 6 horas, dejándonos en el 2041 más el tiempo que se demoró el esposo. ¿Es coincidencia el 2041 teniendo una agenda del 2050 también programada? ¿Es coincidencia que nos dé 2021 más 6 horas teniendo una agenda del 2030 ya programada? No lo sé. Entonces, va a haber una geopolítica mundial y un gobierno mundial. Y justamente sea con una postura o sea con la otra postura, igual hay 2 agendas para los 2 tiempos. Recuerden que Satanás no sabe cuándo viene Cristo. El misterio de la iniquidad no sabe cuándo viene Cristo. Pero ellos son conocedores de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Satanás pensó que Moisés era Cristo. Mandó a matar a todos los niños y se salvó Moisés. Jesús cuando vino, ni él sabía que a lo mejor él era Cristo. Mandó a matar a todos los niños y por eso él cuando le tienta le dice, a ver, si eres el Hijo de Dios, haz esto. Porque ni él mismo estaba seguro de que él era Cristo. Satanás no sabe, él no está en el conocimiento de él. Lo único que está en el conocimiento de Satanás y del misterio de la iniquidad es propagar el gobierno mundial para que se presente el anticristo, para que se manifieste el anticristo. Entonces, ¿por qué existen 2 agendas? Porque Satanás no sabe cuándo viene Cristo tampoco, pues. Pero de pronto se levanta alguien por ahí diciendo, yo sé. Hay un canal 2020, fin de los tiempos.
Según él, la élite, que es la que nos gobierna, a oscuras, ellos saben el día, la hora en que va a venir el Señor Jesús, ¿no? Obviamente, así ellos lo saben, pues como ellos van a poner al anticristo, él también lo sabe, ¿no? Entonces le da, es un canal que al inicio era un poco interesante, y de vez en cuando saca algunos videos interesantes, pero es un canal amarillista, es un canal sensacionalista, ¿no? Que piensa que todo el mundo sabe la venida del Señor Jesús, menos nosotros los cristianos, pero que está ahí. ¿Y por qué nosotros los cristianos no lo sabemos? Dice él. Pues porque no estudiamos lo suficiente. O sea, la élite supuestamente estudia más que los cristianos y ellos tienen una supuesta revelación que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos. Entonces, es muy gracioso lo que hace este hombre. Lo único que me gusta de sus videos es que al final siempre llama al arrepentimiento, ¿no? Te invito a que aceptes a Cristo, pero también cuántas personas predican supuestamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando estén en la presencia de Dios, Él mismo dice que les dirá que no los conoce. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de canales amarillistas, sensacionalistas. En un inicio, él decía que la venida del Señor era en 2020, ¿no? Ponía fechas. Yo me acuerdo que puso una en septiembre, si no me equivoco, luego una en octubre, luego una en diciembre, que ya nos vamos. Luego al final ya no se atrevió a dar más fechas hasta el día de hoy, pero tampoco no recuerdo que salió a pedir perdón por haber hablado de más. Entonces, es una de las señales que nos dan de los falsos maestros, ¿no? Lamentablemente tiene una comunidad creciente porque es carismático para hablar, aunque no aparece su cara, es carismático. Entonces, tiene más seguidores y la gente creyendo, ¿no? Y a veces hasta lo defienden. Yo he tenido la oportunidad de compartir conversaciones con él, hacerlo por video. Lo invité al podcast también para que aparezca, pero no quiere aparecer, dice que él no da su rostro. Entonces, y le he dicho que tenga mucho cuidado porque así empiezan, como habíamos hablado el podcast anterior, así empiezan las sectas, con personas que comienzan a dar ese tipo de malinformaciones que supuestamente, guiados por el Espíritu de Dios, es que Él les habla y les dice las cosas tal y como son, ¿no? Entonces, el hombre pareció haber escuchado todo correcto, pero también como que me parece que se enalteció un poco al decir, no, pero yo no lo digo, lo dice la Biblia, o algo similar. Entonces, son canales muy populistas a los que tienen bastante alcance las personas, y son canales en realidad muy, pero muy peligrosos. Y tenemos que que estar analizando todo, como dice las Escrituras, analicen todo, conserven lo bueno. Sí. Y Por eso lamentablemente en estamos segunda de rodeados. Timoteo. Sí, dime. Sí, mira, Diego, mira, por eso en segunda de Timoteo 4:3 nos habla de que en los finales tiempos va a ocurrir algo, dice. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, cuando hay gente que le encanta escuchar tantas cosas de, ¿cómo se llama esta palabra? Especulativas, conspiranoicas y cosas así que te mueven tu morbo intelectual a escuchar y sale por ahí alguien, sí, yo también estoy de acuerdo con eso, sí, eso va a pasar, sí, mira, si ves, yo sí te dije, tenía razón, y la Biblia lo dice, y después se ponen a decir que la Biblia lo dice peormente. Entonces, se amontona toda esa gente a escuchar a maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, los falsos maestros que han aparecido últimamente es cumplimiento de lo que nos dice aquí en segunda de Timoteo, Bueno, en que realidad la gente va a tener comezón de oír. Y lamentablemente oyen a gente que lleva mal el evangelio, que les predica cosas que no tienen ni pies ni cabeza, pero ahí están en amontonados. realidad tienen que aparecer estos falsos maestros para que se cumpla por el escrito, ¿no?
Es otra de las señales, en realidad. Que se Claro, levanten y bastantes aparecerán de estos. más. Y aparecerán más. Aparecerán más. Porque yo veo que cada vez aparecen más. Aquí en España también, no voy a dar el nombre, se levantó un señor español también diciendo, vuelta en abril. De igual manera, yo, a ver, que no, qué tal, pero miren, ya pasó abril, todo, y veo. Aquí seguimos. Ya. O sea, también allá en España hay gente que está dando fechas. Sí, aquí había un señor que se levantó también dando fechas. Yo igual me levanté y le dije, él decía que el 12 de abril. Le digo, bueno, entonces el día 13 nos vemos y ahí vamos a ver qué opinas. El día 13 nos tomamos un cafecito, le veré así. Sí, y lo mismo, y el mismo comentario que les pongo a todos. Bueno, si el 12 viene, entonces vende todo lo que tienes, quédate con lo justo para vivir hasta el 12 y Claro. listo, ya está. ¿Lo vas a hacer o no? No, es que esa no es la voluntad del Señor, que ni sé qué. ¿Por qué no lo hacen? Porque es mentira. Es mentira. Por eso la Biblia mismo nos dice, miren, en el verso 4 dice, se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, no escuchen fábulas, amada gente. No escuchen especulaciones. No se salgan de lo que Dios nos reveló. Si Dios nos dijo hasta aquí, como les digo, esta pequeña fórmula que dice 1948 más X menos Y más tal, porque eso es hasta ahí, ya, listo. ¿Podemos asignarle variables? No le asignen. ¿Por qué? Porque después van a confundirse. ¿Quién sabe ni siquiera ser así como lo estamos planteando? ¿Quién sabe la última generación o yo qué sé, está mal interpretado? No sabemos, entonces... A eso iba y quería preguntarte. Todo esto que me estás exponiendo desde la Agenda 2030 y 2050, ¿no? El rapto y las fechas de 1948, más 80, menos 7, más las 6 horas y todo lo demás. ¿Es especulación o es escatología? Verdaderamente viene a ser especulación cuando asignamos a esas variables un tiempo. Ajá. Viene a ser escatología cuando no nos salimos de la última generación. De hecho, asignarle los 80 años a la última generación viene a ser un poco especulativo. Estamos de acuerdo que, bueno, son 80 años, tenemos el otro dato que son 10 años, pero aún así, la última generación la tiene en la voluntad del Señor Dios, porque ¿qué tal para él significa una generación 120 años, 150 años? No lo sabemos. Bíblicamente nos apoyamos con un versículo, pero apoyar en un solo versículo algo tan pesado como la venida de Cristo, no le veo tan sostenible, en realidad, porque solo hay un versículo que nombra los 80 años. Y el arrebatamiento es algo tan pesado que pesa tanto como para sostenerle, bueno, la última generación son 80 años y ya 2028 se acabó el mundo y punto. Entonces, mientras no asignemos variables, números a estas variables que no sabemos, no nos salimos del margen escatológico. Cuando yo asigno aquí y digo las 6 horas, los 80 años, los 7 años de la última semana y eso me da 2021, ya creé una especulación. Ya. Entonces, amada gente, no creamos en especulación. Que viene la Agenda 2030. Pasamos el año 2030, seguimos. Hay otra agenda en el 2050. ¿Qué tal que sea la última generación en 100 años? Mucho cuidado, mucho ojo. Pero nunca asignemos algo que no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque el mismo Apocalipsis, ahora voy a leer algo que dice aquí, que está interesante. Para los que quieren añadir cosas a lo que dice la palabra. Sí. Para los que les gusta añadir y también quitar, ¿no? Lo que dicen las escrituras. 22:18 del libro de Apocalipsis. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces, si a nosotros no nos dan datos la palabra de Dios, no añadamos datos a lo que no nos da. No nos salgamos de la escatología porque creamos especulación. Si yo añado algo que no está escrito, me lo estoy plenamente inventando. Es como lo que les digo de que la boda fue a las 12 de la noche que llegó Jesús. ¿A qué hora era la boda? No nos dice la hora de la boda. Nosotros en nuestro intelecto podemos decir, bueno, las bodas judías festejan a las 6 de la tarde. Ya, pero te lo estás inventando porque la Biblia no dice, entonces no añadas 6 de la tarde. ¿Dónde dice 6 de la tarde en la Biblia? Me vas a decir tú, no lo dice. Entonces es especulación. Ahora,
teológicamente y escatológicamente, existe un tiempo que se demoró. ¿Sabemos cuánto es? No lo sabemos. Listo. No lo sabemos. Dios mío, el tiempo que te demores, acuérdate de mí cuando vengas. Punto. Hasta ahí tiene que llegar la fe del cristiano. Cuando tú sobrepasas el techo De ahí de en lo que adelante no viene a hay, ser de lo que no está especulación. escrito, ya caíste en mera especulación, en mera hipótesis, porque viene a ser una hipótesis, que tal vez puede ser cierto, puede ser mentira, pero es una hipótesis. Entonces, mi amada gente, no añadan cosas que no hay en la Biblia. Y no quiten cosas que también sí están en la Biblia. La Biblia misma nos lo dice. Cuando va a terminar, Juan nos dice, el que añada, le añadirá a Dios las plagas. Entonces no te inventes el agua tibia, amada gente. No crean en fábulas, crean en lo que dice la Biblia. La Biblia no nos da más datos. No podemos encontrar más datos ni más nada de dónde tirar. Solo sabemos que ya la última generación se está cumpliendo y vemos todas las señales y todo listo. Ya mismo viene Cristo, se acabó. ¿Qué hago yo? Continuar con mi vida diaria, continuar en mi trabajo, en mi ministerio, como adorador, como predicador, continúo. Que Dios permite se abran más iglesias, que Dios permita se expanda más el evangelio, gloria a Dios. Y que si Cristo viene mañana, pues bueno, viene mañana y nos fuimos. Pero la predicación tiene que ser meramente el arrepentimiento a la gente. No caigamos en especulación. Por eso es que les digo, nadie sabe el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Según la cronología bíblica y lo que sabemos, podríamos plantearlo de esta manera. Y por eso lo pongo con variables X, Y, Z, en donde no podemos asignar valor a las variables. Entonces, hasta ahí llega la escatología. No asignes valor a las variables. Tú asignas valor a las variables. Entras en un tiempo en donde que ya se crea una especulación. Ajá. Bien. Ahora, cuando hablamos del Apocalipsis, bueno, hay algunas personas, siempre voy a hacer un paréntesis acá, hay unas personas que dicen, ¿por qué se llama Apocalipsis y por qué no se llama Revelaciones? ¿No? Si es que supuestamente ese es el original. Bueno, voy a hacer una respuesta directa y concisa, ¿no? La palabra Apocalipsis viene directamente del griego, que es Apocalipsis, ¿sí? Con la K, ¿sí? Y también significa revelación, o sea que la palabra Apocalipsis significa revelación, así que estamos hablando de lo mismo. Así que no se preocupen de que se llame en castellano o en español Apocalipsis y que en inglés y en otros idiomas le hayan puesto revelaciones. Es exactamente el mismo, es descubrir o quitar el velo, ¿sí? Es un término propio que se utiliza, pero básicamente significan lo mismo. Que por tradición se ha mantenido este nombre Apocalipsis para que sea más semejante a lo que se escribe en el griego, pero en realidad significa lo mismo, Apocalipsis o revelación o quitar el velo o descubrir algo nuevo. ¿Sí? Es un tipo de escritura muy conocida. Muy bien, quería hacer este paréntesis porque hay personas que preguntan mucho, ¿no? El por qué. Y se ponen a pelear, ¿no? Como si esto fuera importante. Pero bueno, volviendo al tema, el punto es el siguiente. En el Apocalipsis comenzamos a ver las copas de la ira, las trompetas, y comenzamos a ver muchas cosas. ¿Tú crees que muchas de las cosas que ya están escritas en el Apocalipsis o en el libro de Revelaciones, para quienes no les guste esa palabra, ya se han cumplido? No, a ver, todo eso apunta a un evento futuro. Tendría que aparecer primeramente el jinete con el caballo blanco. Entonces, O sea, ¿no crees que, digamos, las trompetas, por poner un ejemplo, no crees que todavía ninguna se ha tocado? no, a ver, yo creo que todo eso está en un futuro por cumplirse. Aún no se ha cumplido, porque si nosotros analizamos las devastaciones que hemos sufrido y asignamos eso a las trompetas, entonces las trompetas no son nada, porque el Apocalipsis, según yo leo el Apocalipsis, dice que murió la tercera parte de la gente en tal, murió la tercera parte de tal, murieron por acá, se contaminaron los ríos, la gente de esto. Pero las catástrofes que hemos visto no son todavía el Apocalipsis, son simplemente dolores de parto. Algo parecido a lo que va a ocurrir en el parto, pero aún no ha pasado nada. Hay mucha gente que, pues bueno, defiende de que sí, que las trompetas, ya esta trompeta sonó, esta trompeta falta solo que suene esta, o este sello ya se abrió, este sello ya se abrió.
Yo, en lo personal, creo que todo el Apocalipsis aún no se ha cumplido y que todo eso va a cumplirse en la última semana del que habló el profeta Daniel. O sea, piensas que todo va a venir de golpe. Sí, porque hay muchas cosas que las trompetas, las copas de la ira dicen que pasó aquí en la tierra, pero que nosotros no hemos visto todavía. Y que si lo hemos visto de manera parcial. Entonces no puede haberse cumplido, sino que tienen que cumplirse cuando venga ya el día de la ira, porque todo eso está dentro del día de la ira de Dios. Porque si creemos que ya todo esto está ocurriendo, quiere decir que ya estamos en el día de la ira. ¿Desde cuándo estamos? Pues desde que empezaron los terremotos. O sea, la ira de Dios ha durado 2000 años, porque desde esos 2000 años han ocurrido los terremotos, y han ocurrido las catástrofes, y ha ocurrido todo, ¿no? El día de la ira es un día específico que Dios le dijo a Daniel: sella estas palabras hasta el día de la ira, hasta el fin de los tiempos. Entonces, si las palabras están selladas, no pueden cumplirse antes. Tienen que cumplirse en el fin de los tiempos. Y de hecho, Juan va de la mano con Daniel, revelándonos más allá de lo que va a ocurrir en el fin de los tiempos. Por ejemplo, el caballo blanco del anticristo no ha salido todavía. Entonces, si no ha salido el caballo blanco, y entonces los otros caballos tampoco han salido, porque los otros caballos vienen después del caballo blanco. Algunos piensan que no es el anticristo el caballo blanco, sino Dios o Jesús, el Señor Jesús. Sí, pues tienen que comprarse una Biblia y leerla. No creo que sea. En todo lo que hemos hablado desde el podcast anterior hasta ahora, especulación, escatología, de acuerdo. En lo que algunas cosas que se hayan cumplido, que no se han cumplido en el Apocalipsis, ahí sí diferimos. Pero será un tema para otro día. Pero seguimos hablando con esto. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que ya hemos estado viendo sobre la agenda y sobre estos tiempos finales, pues sí es cierto, o sea, llegar a decir más cosas de las que dice la Biblia realmente es un pecado, obviamente, ¿no? Y es más, hasta hay un castigo y lo dice en el libro de Apocalipsis, creo que lo dice. Sí, en Apocalipsis está. Entonces, creo que nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que estar, sí, atentos a todo lo que está aconteciendo. Atentos y preparados, porque no sabemos el día ni la hora. Aunque hay una fiesta que se llama el día y la hora, que nadie sabe el día y la hora en Israel. Y hay muchas cosas, como decía en un podcast anterior, que son muchas las fechas y los días como para tomarlo como coincidencia. Pero lo cierto es que debemos tomarlo como coincidencia, porque si no estaríamos cayendo en la especulación. Pero eso no quiere decir que al tomarlo así, como coincidencia, no vamos a estar atentos a lo que está aconteciendo en este mundo, porque tenemos que estar atentos a todas las señales y a todo lo que pueda estar ocurriendo para que cuando llegue nuestro Señor no nos encuentre como las 5 vírgenes que no estuvieron preparadas, ¿no? Una de las formas para podernos preparar para la venida de Cristo es teniendo una comunión con nuestro Dios, pero no solamente eso, una comunión es saber escuchar lo que nos está hablando. Yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Si estoy en un estadio de fútbol y pueden 1000 mujeres estar gritando mi nombre, Diego, Diego, Diego. Pero de repente, dentro de esas 1000, hay una voz que se distingue de las demás, que se aprecia diferente a la de las demás. Yo reconozco la voz de mi esposa entre esas 1000 que están gritando. Hasta ese punto, nosotros tenemos que saber reconocer la palabra de Dios, la voz de Dios, cuando nos está hablando, para no caer en esto de la especulación. Y debemos siempre pedir confirmación a Dios sobre algo, porque nosotros debemos distinguir cuando es Dios el que nos está hablando y cuando son sentimentalismos o el enemigo para querernos engañar
o simplemente especulación. Entonces, debemos llegar a tener una comunión tan fuerte con el Señor, de tal forma en que podamos escuchar su voz, a pesar que hayan toda una tormenta y mucho ruido alrededor nuestro, ¿no? Y algo que nos quede claro, amada gente, es que, por ejemplo, en la parábola de las 10 vírgenes estaban dormidas. Ujú. No se despertó ninguna virgen a decir que Cristo viene. Es decir, que todos los que somos simbolizados en esas vírgenes como cristianos, no se va a levantar alguien a hacer despertar a las 9. No. Todos los Dice que cristianos estaban dormidos. una voz externa dice, ya vino el esposo, salir a recibirle. Entonces, es alguien externo que anuncia que Cristo viene. Y si leemos más adelante en Tesalonicenses, dice, con voz de mando, con voz de arcángel y Eso con te iba a trompeta de decir. Dios descenderá del cielo. Eso te iba a decir, algo me mencionaste hace unos días que estábamos conversando. Eso sí, nunca lo había, para serte sincero, nunca me había percatado de eso, ¿ah? O sea, sí, yo sabía que las vírgenes, toda la iglesia estaba dormida, inclusive las que estaban preparadas, pero algo en lo que no me percaté nunca y que conversando contigo, tienes toda la razón, fue alguien externo que comenzó a dar las voces, ¿no? Y toda la iglesia despertó, toda, inclusive las que no se fueron con el esposo, inclusive ellas despertaron. Em, pero me dijiste algo muy interesante que me gustaría que repitas sobre algo que tú pensabas que quién o qué podría ser, porque viene con voz de arcángel, ¿no? Sí. Entonces, vamos a analizar la parábola de las 10 vírgenes, amada gente. Miren, las 10 vírgenes se duermen porque la hora de la boda era a una hora que no sabemos, Cristo no llegó. Ellas estaban esperándole a esa hora. Así como nosotros, por ejemplo, si vemos las señales, vemos todo, se está cumpliendo todo y podríamos decir, bueno, pero todo se está cumpliendo y Cristo no ha venido. Bueno, nos quedamos en un estado como de dormidos, ¿ok? Algunos se dormirán con el Espíritu Santo, otros se dormirán sin el Espíritu Santo. Pasa ese tiempo de que están dormidas. ¿Quién hace despertar a las vírgenes? Es lo que yo le decía a nuestro querido falso profeta, que no voy a decir el nombre, el año pasado, ustedes ya saben quién es. Yo le decía, porque él sostenía que él es la voz que alerta que Cristo viene. Yo le decía, no puede ser la voz porque las 10 vírgenes están dormidas. La parábola de la Virgen no dice que se despertó una y alertó a las 9. La parábola dice que vino una voz de por ahí y les dice, hey, Cristo vino ya, al salir, el esposo llegó, salid a recibirle. Y ellas se despiertan. Entonces, bíblicamente en Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos y hayamos quedado seremos arrebatados. Entonces, ¿qué voz se escucha? Dice, con voz de mando, con voz de arcángel. Entonces la Biblia nos dice que un arcángel va a ser el que dé la voz, que va a haber una voz de mando, que va a decir a nosotros los cristianos y que solo nosotros vamos a oír porque las 10 vírgenes son las que oyeron. Se oirá un estruendo, se oirá, yo que sé, algo que todos estemos trabajando o estemos durmiendo o estemos lo que estemos haciendo, vamos a decir, ¿qué pasa? Se va a oír. Pablo nos dice que se va a oír. Pero ¿quién es esa voz de mando? La Biblia dice que es un arcángel. Pero yo no sé de dónde sacan que va a haber alguien que se va a levantar y va a decir, no, yo soñé anoche y Dios me dijo que viene pues tal día. No dice eso la Biblia, gente. O sea, nosotros, eso es mantenerse en el margen bíblico. ¿Qué dice la Biblia? Que voz de arcángel. Y en la parábola nos dice que una voz externa hace despertar a las vírgenes. Entonces, si ven que a quién fue revelado el misterio del rapto, primeramente a Pablo. Por eso Pablo nos dice, miren, les voy a revelar un misterio, dice Pablo. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, lo que pone en Corintios 15. Y en Tesalonicenses nos dice, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces, aquí pone trompeta de Dios. Aquí no pone trompeta de las fiestas de las trompetas.
Entonces, por eso yo decía que lo de las fiestas de las trompetas es una cosa y que tú no puedes hacer un tipo y un antitipo de algo que la Biblia dice que es otra cosa. Dice trompeta de Dios. ¿Quién toca una trompeta de Dios? ¿Un ser humano o en el cielo un ángel? Si fuera un ser humano el que tocara la trompeta, hablaríamos de una fiesta terrenal acerca de las trompetas o de lo que la gente postule, de lo que sea de las trompetas. Pero si la Biblia a mí me dice que trompeta de Dios es alguien que toca la trompeta allá arriba, que en el cielo va a haber una voz de mando, viene Cristo, o viene el arcángel y dice, Cristo viene, iglesia de Dios, y tú, tururú, tú, tururú, tú, ¿quién va a tocar la trompeta? ¿Alguien aquí en la tierra? No. Una trompeta en el cielo, dice, pero es que ni siquiera es algo que yo me lo estoy inventando. Eso es bíblico y es algo que está dentro del parámetro. Entonces, si dice que va a sonar una trompeta de Dios y ahí Cristo descenderá del cielo, no pensemos que es una trompeta humana. Ahora, por eso es que la escatología es una cosa y la especulación otra. Podríamos proponer que, bueno, hay mucho parecido con las fiestas de las trompetas, hay mucho parecido con las cosas, lo que pasa y todo. Sí, está bien, pero es una teoría que Exacto. tú propones. Sí. Es como que yo les dijera, por ejemplo, la fórmula que yo propongo, que digo, a ver, está en 1940, sumo esto, sumo esto, sumo esto. Y digo, hermanos, Cristo me dijo, me reveló en la Biblia y miren lo que pasa y tengo aquí la fórmula del rapto, el 2021 más las 6 horas que nos vamos, coge tu maleta que nos vamos el 2028. No, pues hermano, eso es especulación. Entonces, cuando no nos salimos del margen bíblico y leemos la Biblia y vemos y decimos, pues bueno, a ver, aquí pone. Hay algo No que se metan a nadar en aguas profundas donde van a ahogarse. Sí. Porque si no pone versículos ni pone algún fundamento, es como que tú nades y no encuentras un salvavidas para flotar y decir, bueno, lo que yo dije, aquí me puedo descansar y no me ahogo. Sí. Si no encuentras un versículo en donde tú avalar eso, Pues vas a estar nadando solo. Mira, hay algo que me dicen algunos hermanos y que yo siempre les respondo, ¿no? Me gustaría mencionarlo acá, ya que estamos hablando de la parábola de las 10 vírgenes, porque seguramente así como estos hermanos me piden consejo y me piden que les aclare algunas cosas, seguramente hay muchos que no, también tienen estas dudas y que no han tenido una respuesta, ¿no? Por ejemplo, me dicen que dormir en la Biblia habla sobre la muerte, ¿no? Sobre la muerte de una persona. Y más que todo se utiliza para los hijos de Dios. Más que para los que están sin Cristo. Pero tenemos que saber algo, o sea, el dormir, si vamos a hablar literalmente como lengua española, significa descansar, ¿sí? Entonces, ¿uno para qué descansa? Para mejorar tu salud, para no enfermarte, obviamente, para amanecer con energía en las mañanas, ¿no? Ahora, en la Biblia sí es cierto que es un significado figurativo de la muerte en cristianos, cuando se habla dormir. Entonces me dicen, las 10 vírgenes o sea, la iglesia del Señor va a estar muerta, va a estar sin el fuego de Dios, sin el Espíritu Santo, ¿no? Pero tenemos que entender algo que es muy importante. Sí, figurativamente en la Biblia vemos que la palabra dormir se refiere a muerte, un estado de descanso de los cristianos esperando el día el día del Señor, ¿sí? Pero no solamente es eso, sino también significa un estado de flojonería, flojos, no sé cómo lo llamen allá en España, de pereza, de vagancia. Entonces, falta de atención a Dios. Entonces, de esa forma es en la que se está expresando, o creo que lo que está tratando de hablar la Biblia cuando dice que las 10 vírgenes, o sea, la iglesia completa del Señor, tanto los preparados como los no preparados, estaban dormidos. No de que estaban muertos espiritualmente, sino de que tenían falta de atención por las cosas de Dios, ¿no? Entonces, en realidad estamos viviendo en unos tiempos de pereza, en unos tiempos en la que nos cuesta agarrar nuestra Biblia, en la que nos cuesta leer nuestra Biblia, en la que
no queremos orar, no queremos pararnos para darle un tiempo a nuestro Dios. Yo escuchaba un ejemplo de un pastor que dijo que cuando estaba en el seminario estudiando, él no podía, solamente le dejaban ver a su entonces enamorada 10 minutos durante toda una semana, o sea, 5 minutos por 2 días. Entonces, no le alcanzaba el tiempo más que para el saludo, ¿no? Entonces, y ahí se iban los 10 minutos en toda la semana. Ah, nosotros tenemos que estar gozosos y alegres por el privilegio que tenemos para compartir con nuestro Señor y entrar a su presencia en oración, entrar a su presencia en adoración y alabanzas, con cánticos nuevos, con cánticos frescos, alabando y exaltando su nombre, y posicionándolo en el trono de nuestro corazón, que es donde debería vivir. Y digo debería porque lamentablemente muchas personas, y estas sí no son hijas de Dios, no vive, porque supuestamente en el Hijo de Dios debería vivir. ¿Estamos de acuerdo? En el Hijo de Dios debería vivir. Pero ahí viene el punto. Estas vírgenes, estos cristianos, estos creyentes, tienen una pereza en la que no les importan las cosas del Señor y las dejan a un lado, ¿no? Entonces quería aclarar eso porque, como te digo, hay muchas personas que me hacen esta pregunta, ¿no? De qué significa la muerte, pero no, en este sentido se está refiriendo a eso ahí en la Biblia. Y quería aclararlo porque seguramente hay muchas personas ahí que nos están viendo que tienen esta duda. Sí, recordemos, amado oyente, que nos advirtieron de que antes de que se manifieste el anticristo, vendrá la apostasía. En los últimos años, las iglesias han sido infectadas por este demonio de apostasía que ha inyectado el mundo dentro de la iglesia, volviendo a la gente tibia, volviendo a la gente sin el Espíritu Santo. Entonces, que las iglesias estén dormidas nos habla de que hay 5 que tienen el Espíritu Santo, hay 5 que no tienen el Espíritu Santo. Algunos me van a decir, ¿y dónde está ese versículo que dice que el aceite simboliza el Espíritu Santo? Pues miren, en Primera de Juan, en su capítulo 2, verso 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas estas cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permanecer en él para que cuando se manifieste, o sea, cuando venga Cristo, dice, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. ¿Qué pasó con las vírgenes que no tenían aceite? Las 5 se alejaron avergonzadas. Yo hice esto, tal. ¿Qué les dice? No, ustedes no les conozco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conservar para la venida de Cristo? El aceite, la unción. Aquí nos pone claramente, dice, la unción que vosotros recibisteis, que permanezca para que cuando Él venga no se alejen avergonzados. Entonces, por eso hay 5 vírgenes que tienen esa unción, el Espíritu Santo, que es la unción. Y hay 5 vírgenes que no la tienen. Eso ocasiona la apostasía, que la gente no tenga la unción y que cuando venga Cristo se van a alejar avergonzados y van a decirles a los otros, dame de tu aceite, no, sí, lo que tú decías, eso sí era verdad, no, sí, lo que tú decías, eso era tal, ni sé qué. ¿Por qué? Por eso nos exhorta la palabra de Dios, volveos a las sendas antiguas y buscar a Dios, pero como Dios nos dijo que le busquemos. No tenemos nosotros que predicar un evangelio nuevo. No, el evangelio no es nuevo, el evangelio se tiene que predicar como predicaron los apóstoles, el evangelio se tiene que predicar pues como está escrito, no inventándonos técnicas de evangelismo para alcanzar a la gente, técnicas humanas para predicar a la gente. No, a toda la gente lo que tienes que predicarle es Cristo. El que cree y fuere bautizado será salvo. El que no cree, pues mira, ya, se acabó todo, pero tú no tienes que estar, bueno, para que vengan a la iglesia voy a mundanalizar mi iglesia y de esa manera pues tengo más oyentes. No, lo que estás buscando son adeptos, prosélitos, pero no salvos. Me hace Porque la gente no nace de a nuevo. estas iglesias donde presentan shows, ¿no? En vivo. No, es que es para atraer más gente y para que la gente se anime y para mantenerlo, pero
Pero eso están más equivocados porque eso es sensacionalismo, eso te trabaja las emociones y después cuando pierdes la emoción, ¿qué pasa? Se van. En cambio, si No es hay que la convicción. exacto, si es que tienes el Espíritu de Dios dentro tuyo, el Espíritu es quien te va a instruir para Que es que quien te sigas. guía. Sí, Claro, o sea, no, tienes adeptos, tienes excelente, prosélitos, pero no excelente. tienes gente que se vaya para el cielo. Entonces, por eso las 5 vírgenes están sin aceite y las otras 5 sí. Nos habla de todo el pueblo de Dios, que va a haber gente que no se va a ir porque lamentablemente se dejaron infectar de la apostasía. Ahora otro dato también que ahorita me acordé que me escribieron en un comentario. A mí me decían que el Señor no va a venir como ladrón para los que sabemos que Él viene, porque los que sabemos la fecha somos los que tenemos las lámparas, dicen, con el aceite. Le digo, pero que las lámparas no simbolizan eso. Le digo, ¿cómo va a simbolizar la lámpara la fecha del arrebatamiento? O sea, eso no, ¿qué me estás contando? Les decía yo por en los comentarios. Mauricio, unas últimas palabras que quieras aportar para nuestros hermanos que nos están oyendo. Mi amada gente, hermanos en Cristo, los que no lo son, les animo que vengan a Cristo. Y lo único que puedo yo decirles a todos en el amor de nuestro Señor es que verdaderamente estamos esperando la venida de nuestro Señor. Estamos esperando el arrebatamiento de la iglesia. Tengamos cuidado de no dejarnos embaucar por especulaciones, que creo que haya quedado claro lo que es una especulación y lo que es la escatología. No nos dejemos de embaucar. Creamos en lo que dice la Biblia. Si la Biblia lo dice, pues bueno. Si no lo dice, no nos metamos a añadir cosas que no hay. Y segundo, preocupémonos por estar viviendo una vida sobria, justa y piadosamente, como nos dice Tito en su capítulo 2, versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Pero tenemos que enseñar a la gente a que renuncie al mundo, a que renuncie al pecado, a que renuncie a la vanidad, a todo lo que ofrece este mundo y los deleites del mundo. Ese es el evangelio que debemos predicar. Entonces, amada gente, ruego a los espectadores que si es la primera vez que han escuchado hablar sobre este tema, si no han escuchado hablar nunca de Jesús, el mensaje de nuestro Señor Jesús es venir a Él para que tú seas transformado. Él no estaba buscando gente perfecta, Él vino por todos los pecadores, para que todos los que crean en Él se salven. Acércate a Jesús ahora que estás a tiempo, acércate a Jesús ahora que tú puedes arrepentirte de tus pecados. Ruégale al Padre que escriba tu nombre en el libro de la vida y mantente viviendo todos estos años que te quedan en esta tierra, sobria, justa y piadosamente. Ok, entonces, amada gente, pues lo único que podría yo acotar a esto es que nadie sabe el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Si no te gusta ese versículo, bórralo y Dios borrará tu nombre del libro de la vida. Ya está. No hay nada más que decir. Nosotros esperamos a Jesús, pero siempre sin salirnos del margen bíblico. Y procuremos la predicación, amada gente. Yo, miren, salgo a predicar en las calles, en los metros, en las plazas, en todo lado. Les animo a que cojan su Biblia y vayan ahí al parque de su casa y se paren ahí en el parque y digan, el Señor Jesús vino a este mundo para salvarnos, ven a Cristo para que te salves. Y van a ver como mucha gente, incluso apartados, se van a acercar y van a decir, yo antes era cristiano y me aparté, gracias por haber venido, quiero reconciliarme con Cristo. Otros te van a decir, mira, si yo he escuchado esto y bueno, tal. Otros incluso van a haber pensado quitar la vida ese día y tú vas y predicas la salvación y se van a arrepentir y van a venir a Cristo. Sí. Hazlo. Animo a que el evangelio siga siendo propagado. Así como predicaban los apóstoles, así como predicaba Jesús en el mar, en la playa, predicaba Jesús. Él pedía una barca prestadita y se subía a la Encima barca, de la y barca. venga. Sí. Entonces, sigamos con la labor evangelística. El evangelio llegará a todo el mundo y entonces vendrá el fin. No puede venir el fin si nosotros no predicamos el evangelio. Prediquemos el evangelio, amados hermanos. Avivemos esa llama de salir y predicar. Súbete al bus y predica, súbete al metro y predica, predícale a tu familia. Hay muchos que tienen familia que no son cristianas y no les han predicado. Pero que si no les predicas no se van a ir al cielo contigo. Predícales, háblales. Hay compañeros del trabajo que no conocen de Dios y que tú te llevas muy bien con ellos. No te da pena que se vaya al infierno porque tú no le hablaste de Cristo. A tu mejor amigo que te llevas bien ahí del trabajo, del colegio, de la universidad, háblale y dile, mira, tú me caes tan bien que no quiero que te pierdas. Mira, ven, te hablo de Jesús. Prediquemos y prediquemos hasta que Cristo venga.
Es el mensaje del evangelista Mauricio Javier Regalado desde acá, desde España. Y un saludo a todos los compatriotas ecuatorianos y a toda la gente allá en el Perú y a toda la gente que nos escucha en México, donde sea. Excelente, excelente. Y algo pequeñito para aumentar a todo lo bueno que has dicho. No te sientas, hermano, tan pecador, tan sucio, que Dios no pueda perdonar tus pecados a través de su amado Hijo Jesucristo. Dios está esperando, como la parábola del Hijo Pródigo, a que regreses a los pies de nuestro Salvador. Solamente a través de Jesucristo puedes llegar a la presencia del Padre. No te sientas tan sucio, no te sientas tan pecador, que si es que realmente estás arrepentido a través de Jesucristo puedes llegar al Padre. ¿Sí? Muy bien. Hermanos, estuvimos con la grata presencia de nuestro hermano, el evangelista Mauricio Javier Regalado, que está en España, en Madrid. ¿Cómo se llama tu iglesia? Senda Antigua, ¿cierto? En Móstoles. Sí, la iglesia donde yo me congrego es la iglesia evangélica La Senda Antigua, ubicada en la calle Velarde, número 9, en Móstoles, Madrid, en Metro Pradillo. Pueden coger, está muy cerca. Mi pastor es el pastor reverendo Ramón Antonio Monegro. Todos los que estén por ahí vivan cerca, no tengan un lugar donde congregarse, o que tal vez nos ves y vives por ahí, no tienes una iglesia, te pilla bien esa iglesia, pues mira, te invito a que vengas, te reúnas con nosotros y escudriñemos la santa palabra de nuestro Dios. Entonces, y todos son bienvenidos. Para los que están en España, ya saben dónde queda la iglesia Senda Antigua. Entonces, están invitados para escuchar la palabra de nuestro Dios. Gracias, Mauricio, por la invitación. Esperamos tenerte en un futuro podcast. Y gracias a ustedes por estarnos escuchando. Esto fue Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Dios los bendiga. Amén. Gracias por escuchar Notas Cristianas Podcast, su guía sobre el fascinante mundo de la vida cristiana. Si usted tiene algún tema en específico sobre el cual desea escuchar y del cual le encantaría aprender más, puede escribirnos al correo electrónico notascristianaspodcast@masquepalabras.com, notascristianaspodcast@masquepalabras.com. Escríbanos al correo electrónico. Los leeremos todos. Nos encontramos en el próximo capítulo. Bendiciones.